Confirmo. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Disculpen un poquito la tardanza, pero ahí ya vamos a empezar una vez. ¿En qué tema van más o menos en sus clases? Literal, una clase llevan ahí. Sí. Pero bueno, con el seminario lo vimos hasta sin deuda. ¿Sí, no? ¿Sin deuda? No, sí. No. No, de gobierno. Ajá, hasta esto de gobierno. Ok, o sea, no dieron deuda. No. ¿Y con por qué no? Sí. El lunes empezamos. Vamos a hacer deuda de gobierno. Sí. Va, entonces nos vamos a ir bien tranquilos. Vamos a ver impuestos, entonces. Y deuda ya vemos la próxima clase, ¿no? Entonces, la idea, como siempre, es que tenemos un modelo y lo vamos extendiendo. En este caso, teníamos nuestro modelo de intercambio intertemporal. Puede ser 2 periodos, 7 periodos o infinitos periodos. Ya en general vamos a trabajar con infinitos periodos. Pero en su examen les podría, de hecho, el año pasado o semestre pasado, en el final vino una de estas en 2 periodos. Entonces, ahí algunos se me sacaron de onda, es lo mismo. Entonces, 2, 3, infinitos periodos. En general vamos a trabajar con infinitos periodos. Y lo que sucede es que añadimos un participante más, al igual que lo habíamos hecho el mes pasado, ¿no? Había empresas, agentes, ahorita solo hay agentes, entonces del único agente que había, del único participante que eran los agentes, uno o muchos, le vamos a añadir gobierno. ¿Qué va a querer hacer el gobierno? A diferencia de lo que hacía antes, acuérdense, en el modelo estático, como que tenía 3 diferentes formas de gastar, ¿no? A veces recaudaban impuestos y los regresaban como transferencia de suma fija, y a veces llevaba a cabo gasto público. Y cuando llevaba a cabo gasto público podría ser de diversas formas. Una, contratación de empleo público. Otra, bienes públicos, que es tal cual. Y otro era el gasto en productividad, ¿no? Que a veces eran así. Y creo que en su examen vino por ahí eso. Pero según yo no tiene mucha relevancia esa. Pero X. Lo importante es que tenía como que estas 3 formas, ¿no? Empleo público, bienes públicos o en productividad. Pues ahora obviamente pues no hay trabajo, es un modelo de rotaciones, entonces no va a ser posible. Y esto pues ha afectado la productividad de la empresa, pues tampoco hay empresas. Entonces la única forma en la que el gobierno va a intervenir va a ser regresando el dinero por transferencias o con bienes públicos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero vamos a analizar el efecto de los impuestos y ya después vamos a analizar el efecto del gasto público, al igual que lo hicimos en el modelo estático. Lo más importante va a ser ver cómo cambia nuestra restricción presupuestaria. En el modelo estático, y hago mucha referencia al modelo estático, no solo porque va a seguir apareciendo después, entonces no quiero que se les olvide, sino para que se den una idea de las relaciones que hay entre esos modelos, ¿no? Y porque después los vamos a juntar, entonces les va a servir mucho entender cómo funciona uno, cómo funciona otro y qué va a pasar con el otro. Entonces, nuestra restricción presupuestaria no será así. ¿Y esta cómo se llama? ¿Qué otra forma había de plantear esta restricción? O sea, yo podía maximizar la utilidad del lugar sujeto a esta o a qué otra cosa. Exacto, ¿no? 2 formas. La secuencial, o sea, la de periodo a periodo. Entonces, yo escribía el primer periodo, segundo periodo, tercero, y así hasta el infinito. O con intertemporal. Esas son 2 opciones. Este es de estándar. Con la presencia del gobierno, ahora me va a cobrar un impuesto y me va a dar una transferencia. Obviamente esa transferencia, si hay muchos agentes, puede que a uno sea positiva, puede que a otro un bebé, a otro la toda, etc. Y lo mismo con los impuestos, ¿no? Y es justo lo que aparece ahí. ¿Cómo creen que cambie nuestra restricción presupuestaria intertemporal? Lo vamos a decir antes. Era así, ¿no? La suma de t igual a 1 hasta infinito, etc. Igual a 1 hasta infinito, pt y ep. Donde pt simplemente eran mis precios. ¿Sí se acuerdan de todo esto, verdad? Bueno, espero porque no se me olvida aquí cuál es el subíndice, porque en otras clases ustedes lo van a ver y van a empezar desde cero. Entonces hay como un C0 y así, pero bueno, ahorita empezamos de cero. Entonces esto era como la definición de los precios. Esta era mi restricción presupuestaria intertemporal antes. ¿Cómo creen que sea ahora? Sí, pero imagínense que, bueno, sí es cierto, pero imagínense que tenemos esta secuencial.
¿Cómo formaremos esta a partir de este? Si es pregunta medio capciosa, porque, Yo no te entendí la pregunta. ok, o sea, esta de aquí es la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Pero era del modelo sin gobierno. Ahí, pues, entonces, mi pregunta es, ¿cómo consigo otra vez este intertemporal del hogar, obviamente? Pero una vez que ya hay impuestos y Pues la sacamos de nuevo, tenemos que hacer de nuevo la restricción periodo por periodo y de ahí ya llegamos al temporal. Ujú. Entonces, sí, perfecto. ¿Cómo quedaría entonces ese intertemporal? Es con la nueva tasa de interés, ¿no? Que es la neta, ¿no? De los impuestos. Sí, pero aquí yo ni siquiera he dicho si este es impuesto al ingreso. Sí. O sea, más o menos, la idea, y qué bueno que, como que se me atravesaron ahí un poquito, porque la idea es que es lo mismo. Y a propósito lo quise hacer así, porque en los exámenes o en ejercicios donde sea, les van a venir restricciones secuenciales así bien sencillas, pero ustedes cuando quieran calcular el consumo necesitan usar para su solución de hoy, etcétera. Entonces, para construirla no quiero que en el examen se pongan a despejo este y lo itero hacia atrás y luego 10 veces y consigo. O sea, no creo que la construyan desde cero. Entonces, la idea es que se den cuenta que lo único que hicimos para construir la intertemporal a partir de una restricción secuencial fue iterar sobre este término y sobre este término. O sea, sobre los bonos. Entonces, la lección es, siempre y cuando estos bonos se nos mantengan igual, ¿y a qué me refiero con igual? O sea, que si aquí diga vete y aquí uno más ahora tiene un vete y un que no tengan aquí una gama dando cosas raras, siempre y cuando aparecen estos, no me importa si aquí aparece más epsilon, más lo que sea, lo que venga que aparezca no va a importar, porque eso solo va a aparecer aquí. ¿A qué me refiero? Que si yo aquí junto estas cosas, si quieren le llamo Y gorrito, y C está solita, puedo construir la restricción igualito que aquí, pero en lugar de Y pongo Y gorrito. Ya. Entonces, de aquí a acá sería igual a un infinito, PTCT, y esto es igual a la suma, igual a un infinito PT, y Y gorrito T, y ¿qué es Y? Pues es simplemente YT menos TT más omega T. Aquí sí se ve o ya no. Pablo, ¿qué no? Sí, grabé, ¿no? Sí, sí estaba. ¿Sí? Ah, vas, sí, qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices. El tipo de impuesto, lo que sea, siempre sí. Ajá, exacto. Y de hecho, imagínense si hubiera sido el impuesto al ingreso, aquí aparecería 1 menos tau lleno. Se traspasa directo al B. Si hubiera sido al consumo, aquí aparecería 1 más tau consumo, se traspasa directo al B. Entonces siempre es igual, esa es la lección. Una vez que, y por eso, como que siento que sí es muy importante que al menos una vez en la vida construyan esta restricción desde cero y se den cuenta de que cuando le añaden cosas a su restricción secuencial no pasa nada, la intertemporal sigue siendo igual. Siempre y cuando estos que son sobre los que iteramos, sobre los bonos, que los dejen quietos. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa muy importante. Me estoy como que yendo, me estoy saltando como que cositas, pero ya ahorita me voy a regresar a las slides. Entonces, esto es como que para que tengan en cuenta. Y bueno, vamos a ver aquí Solo para confirmar, en el examen, independientemente de cómo nos la pongan, nosotros copiamos eso y dependiendo dónde sea el impuesto, si es el consumo, el ingreso. Sí, de hecho, sí, ahí. no, o sea, yo no lo pensé así, pero sí, definitivamente. Entonces, si dicen impuesto al ingreso, sería menos pago y ET. Y pues ya aquí le pongo un cristal. No me acuerdo si es el ingreso, que también tienes que grabar los bonos, entonces hay una tasa neta. ¿Qué te va a aparecer ahí? Lo único que pasa es que este PT es con las tasas netas, o sea, con los gorritos. Ya. Entonces, si pues es al consumo, aquí sería menos tau C, entonces lo paso al otro lado y le pongo más tau consumo. O sea, bien, ¿va? Entonces, eso es muy importante que lo sepan para que no me vayan a volver a construir esta desde cero. Es la misma, solo que terminan en dos cositas. ¿Ok? Entonces, primer supuesto, ahorita es que lo que recaude el gobierno lo va a regresar como transferencias de suma fija. Obviamente no tiene que ser así, lo puede gastar en gasto público, pero primero quiero que analicemos el efecto de los impuestos. Ahora, el gobierno mantiene un presupuesto balanceado, eso ya no necesariamente tiene que ser cierto. ¿Por qué razón? El gobierno ahora se puede endeugar. En el modelo estático solo había un periodo, entonces
si recaudabas cierta cantidad, lo máximo que podías gastar era cierta cantidad. Ahora, como hay posibilidad de que el gobierno se endeude, o ahora, podría funcionarse en endeudar, entonces ya no necesariamente tiene que gastar solo lo que recauda, puede gastar un poquito más de lo que recauda si incurre en deuda. Pero por el momento todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a suponer que todo lo que el gobierno gasta, ya sea en transferencias o en gasto público, viene de su recaudación. Como en este caso dijimos que solo vamos a suponer que da transferencias, pues entonces el presupuesto balanceado va a implicar eso. Entonces siempre que en el examen diga mantiene presupuesto balanceado, significa eso, en todos los periodos. Si no dice, pues significa que se pueden endeudar. Ahora, esta restricción ya la vimos. Esta T puede tomar muchas formas, puede ser de suma fija, puede ser impuesto al ingreso, puede ser impuesto a las dotaciones, y ahorita vamos a ver esa pequeña diferencia muy sutil, o puede ser impuesto al costo. Esto ya lo saben, y aquí están las dos estructuras impositivas, ¿no? El ingreso y el consumo. Y voy a hacer una aclaración ahorita que veamos la del impuesto al ingreso, que está aquí. Y es que, en teoría, nuestro ingreso no solo proviene de la dotación, sino que si yo estoy ahorrando, también lo estoy recibiendo con los intereses de mi ahorro. Entonces, por esa razón, cuando decimos impuesto al ingreso, voy a borrar esto de aquí ya para que no se lo vean. Por esa razón, cuando decimos impuesto al ingreso, tenemos que incluir los ingresos por ahorro. Entonces, cuando el gobierno cobra un impuesto al ingreso, me está grabando una tasa TAU. Acuérdense, TAU siempre está entre 0 y 1, obviamente. Y yo le voy a poner el superíndice Y para denotar que es el ingreso, nada más. Porque para cuando sea el consumo le voy a poner una cifra. Pero si no hay ambigüedad, o sea, si te dicen, te voy a cobrar un impuesto y en todo el ejercicio solo va a ser un impuesto al ingreso, pues solamente pueden prescindir de esa Y. Y esto, pues como ya les menciono, va a ser al ingreso y también a mis ganancias por los intereses de mi ahorro. Y también noten que si yo hubiera incurrido en una deuda, ya no son ganancias, son pérdidas, ¿no? Por los intereses, sería como si el gobierno me los estuviera subsidiando. ¿Ok? Ajá. O sea, si esto es positivo, significa que ahorraste y que recibes un ingreso por el ahorro y el gobierno te está cobrando de eso. Y de hecho, si quieres, vamos a escribir aquí para que sea más claro. CT más PT igual a YT más 1 más RT menos 1, PT menos 1, y aquí pondría menos T mayúscula es esto. Entonces, sería menos tau T por YT menos tau T por este término. Menos tau T por RT menos 1. PT menos 1. Entonces es muy claro, ¿no? Esto me está quitando recursos de estos disponibles que tengo aquí, pero cuando esto es positivo, pues me está quitando recursos. Si esto fuera negativo, pues si me endeudo, entonces sería menos, menos, más. Entonces es como si me estuviera dando más recursos, sería un subsidio a mi pérdida por intereses. ¿Qué digo? Pues en la realidad obviamente eso nunca sucede, pero como este modelo es simétrico, entonces pues sí va a pasar. Es un detallito muy pequeño, sutil, pero no importa mucho. Entonces aquí está, ¿no? La base grabable es eso. Y aquí está, ¿no? ¿Y por qué no estoy grabando el principal? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿por qué solo puse aquí RT-1 en lugar de 1 más RT-1? Porque si pusiera 1 más RT-1, estaría incluyendo a B, o sea, mis recursos iniciales, el principal, y eso pues no es un ingreso, eso yo ya lo tenía. Mi único ingreso fueron los intereses que recibí por ese ahorro. ¿Okay? Esa es la razón por la que no aparece 1 más R, sino solo R. Y la sutileza que les quería decir es que este se llama impuesto al ingreso, pero hay otro esquema y no viene en las slides, pero es como un caso particular de esto, es impuesto a las dotaciones. Y es obviamente muy sencillo. Y como su nombre lo sugiere, lo único que me están cobrando es a mi Y. Sí. No se pone el número, se graba para no dar 2 veces el mismo. Más que 2 veces, porque si yo pusiera el 1 más RT, estaría poniendo esto, ¿no? 1 más RT menos 1, BT menos 1, y esto lo puedo escribir así, ¿no? BT menos 1 más RT menos 1, BT menos 1. Este término de aquí son mis ganancias por intereses, y eso pues sí tiene sentido que lo grabe,
Pero esto es simplemente cuánto tenía de mi principal. O sea, sí, por lo que ya me... exacto. Sí, bueno, en ese sentido, pero si lo quieres ver así, sí. Son los recursos que tenías inicialmente y te dieron los frutos de los intereses y esos son los que te cobran, pero no sobre el recurso inicial. Porque esos venían de tu dotación. Y la dotación ya te la estoy grabando. ¿Cómo dijiste que se llama examen? ¿Aquí? A la derecha. Ah, esto de aquí Ajá. son los ingresos por intereses. Entonces, por eso aquí justo me están cobrando una tasa de mi dotación y de los ingresos por intereses. Entonces, se llama impuesto al ingreso. Impuesto a las dotaciones, pues subes en taxación. Y ya no incluye este. Una sutileza en los exámenes, suelen ponerles esto porque es más sencillo, pero si les ponen esto, no pasa nada. Va a suceder lo que viene aquí en la slide, y es que podemos trabajar con el mismo problema, solo renombramos la variable y ya. Noten que voy a reescribir otra vez mi restricción presupuestaria. Pues aquí ya viene escrito. Yo obviamente aquí lo puedo factorizar con y me queda 1 menos tau de GT. Y aquí yo tengo RT, BT menos 1, RT, BT menos 1 y tau, ¿no? Entonces puedo factorizar BT menos 1 y me quedaría 1 más RT menos 1 menos tau T RT menos 1 y todo esto multiplicado por BT menos 1 y puedo otra vez factorizar RT menos 1. Pues quedaría 1 menos tau T. Ese es impuesto a dotaciones, ¿no? ¿Este aquí? No, este es al ingreso porque estoy incluyendo el ingreso para este. El de las dotaciones fue como un paréntesis, porque es un caso particular. Pero este de aquí es como el que vamos a trabajar. Y van a ver que al final son equivalentes. Lo único que vamos a tener que hacer es renombrar esta R con un gorrito. Ya, la única diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que les estaba contando. Pues aquí tengo RT menos 1, lo vuelvo a factorizar. Y me quedaría 1 menos tau T RT menos 1. RT menos 1. Entonces noten, lo que quiero que noten es que esto es como si, o sea, el impuesto aquí será muy claro. Aquí es casi como si tuviera 1 más RBT menos 1, como antes. La cuestión es que ahora esta R, que era mi rendimiento, este término de aquí le está haciendo más chiquito, porque esto está en abriendo. Entonces, significa que si antes me daba el 10%, pues chance ahora me da el 9 o el 8%. Entonces, en realidad lo que sucedió es que mi tasa de interés está como que está haciéndose más chiquita, y por eso por aquí viene el nombre. Ahora va a ser una tasa de interés neta de impuestos. A todo esto que está entre corchetes, lo vamos a renombrar como 1 más RT menos 1 gorro. Entonces, el gorro va a significar esto de acá. Ya lo escribo aquí. El gorro va a ser 1 menos tau T más 1 RT. Esta es la tasa de interés bruta y esta es la tasa de interés neta de interés. Ya. Entonces, si yo escribo el problema con esta R gorrito, es idéntico al del impuesto a las ocupaciones. Y es lo que les quería decir. Si en el examen les preguntan un impuesto al ingreso, lo pueden resolver con estas R gorritos. Y si al final les piden que encuentren esta R solita, o sea, la bruta, vamos a usar esta fórmula ya. O sea, dividen esta con esta tasa impositiva. Entonces, es muy sencillo, no pasa nada, lo único que tienen que hacer es renombrarla aquí en el gorrito y aquí viene. Eso que viene ahí es exactamente lo que acabo de hacer aquí en la cuestión. Entonces, eso es lo que les estaba contando antes. Y ya, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? La restricción presupuestaria intertemporal la puedo escribir sin ningún problema otra vez, PTST, y esto es igual a PT 1 menos tau de YT. ¿Sí ven ahí? Aquí tendría que poner más omega T. Y listo. Porque lo que fue, y eso es otra cosa, ¿no? Oye, pero es que ahora tengo R gorrito y cuando construí la intertemporal tenía R solita. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, solo que ahora estas PTs son con R gorritos. Bien. ¿Sí? Y escribo PT porque soy flojo, pero es literalmente escribir estas tablas interesadas, ¿no? Por aquí debe venir. No, no viene, pero o sea, yo sin problema podría definir aquí mis PTs, ¿no? P1 es igual a 1 y PT es igual a 1 más R1 gorrito
hasta 1 más R T menos 1 igual. Ya. Sí. Solo para confirmar, ahí abajo dijiste era la RT a la derecha, interés neto, y la del No, esta es la interés neta, bruto. y esta es la neta y esta es la bruta. Ok, va, sí. Entonces, la intención de poner el gorro es para que sea, o sea, seguro. Sí, pero para que sea una anotación más sencilla. En lugar de escribir todo esto, escriba esto. Pero sí, justo, o sea, leíste del punto. El gorrito solo es para escribir menos. Y ya. En lugar de escribir 1 menos tau R, ya pongo una R que es la que incluye este menos tau. O sea, que ya es neto. Y ya, es lo único que cambia. Entonces, mi problema se mantiene igual que siempre. Ahora, obviamente se tiene que cumplir la restricción de no Ponzi y se cumple con las R gorritos, lo de siempre. En equilibrio se cumple con igualdad, que es la condición de transversalidad. Y pues ya vamos a lo interesante, el problema del consumidor. Otra vez lo podemos plantear con restricción periodo a periodo o con la restricción intertemporal. Y ya no les voy a preguntar porque lo voy a hacer con las dos y van a ver que es bien sencillo. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Lo mismo es toda la vida, ¿no? Maximizar vamos a plantear la maximización de la utilidad. Esta U podría tener cualquier forma, con Douglas, lo que sea, lineal, pero no sé si va lineal. Sujeto a mi restricción periodo a periodo. Y acuérdense que ahorita estamos trabajando con el impuesto al ingreso. Entonces yo aquí voy a poner ya directo mi R gorrito. RT menos 1 gorrito. BT menos 1 más omega T. Puedo trabajar con la restricción periodo a periodo o puedo trabajar con el intertemporal. Que ya hemos escrito. Y si quieren la voy a escribir de otra forma para que vean que todas las formas son equivalentes. ¿Y cuál era la filosofía de esta restricción presupuestaria intertemporal? Nada más para saber que estamos en la O sea, el concepto de esta restricción que me estaba diciendo. O sea, ¿cuál es la filosofía de esta restricción presupuestaria intertemporal? Esta es una. Exacto, ¿no? Justo. Paro presente neto continuo es igual a valor presente neto de ingreso. Y aquí sería ingreso disponible. No sé si se acuerdan de todos cuando le revelamos impuestos subsidios a ingresos disponibles, pues también. Antes era ingreso al gobierno, cuando hay gobierno, soy yo mismo, pero el ingreso de salud. Entonces aquí, misma filosofía que antes, mismo. O sea, en realidad lo que cambia son detallitos, pero detallitos que pues sí les pueden hacer la vida imposible en el examen. Entonces, lo que quiero que identifiquen es que es muy similar y esos detallitos no nos van a complicar la vida en nada. Puedo usar las dos. Mis variables de decisión son las mismas que antes, consumo y bonos, si estoy usando la primera restricción. O consumo nada más, si estoy usando una intertemporal. Noten que aquí no viene nada. Y este es justo lo que quería llegar. Estoy derivando respecto al consumo y respecto a los bonos. Los impuestos solo aparecen con Y y yo no derivo respecto a Y. Entonces, solo me va a aparecer R gorrita. O sea, estamos llegando a los mismos resultados que antes. La ecuación de Euler, por ejemplo, con preferencias por Douglas, sería la misma de antes. 1 más RT gorrito, CT. Y si lo hago con la intertemporal, lo mismo. Solo estoy derivando respecto al consumo. Lo único que sucede es que me aparecen las frases con gorrito y ya. Y de aquí, obviamente, puedo llegar a mi solución de la ecuación de Euler. Igual que antes. Pero, pues ahora mis tasas de interés tienen. Ya. O sea, esto es lo mismo que toda la vida, solo que con gorritos. Y encima de eso,
yo aquí puedo meter esta solución de la ecuación de Euler y el lado izquierdo va a quedar idéntico antes. O sea, me quedaría C1, 1 menos B, igual al valor presente de Y. Obviamente, como preferencias todos. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? O sea, ¿todos de acuerdo por qué pudimos llegar a este? ¿O alguien tiene una duda? Si tienen dudas, no pasa nada y lo hacemos. La idea es que esto lo pasé al lado izquierdo y esto lo metí acá y ya, beta T menos 1, ¿sí? O sea, no cambió nada el impuesto al ingreso. ¿Sí? ¿Qué sí va a cambiar? Cuando yo calcule este valor presente de Y, me va a aparecer 1 menos tau. Bien. Entonces, pues sí van a necesitar saber cuál va a ser ese valor de tau. Esos valores son exógenos, entonces en el examen les van a decir, bueno, este tau es igual a lambda, o que sea, y ya lo calculan. Entonces, sigue siendo el mismo deal de siempre, solo que ahora el cálculo de estas y incluye unas taus y a lo mejor unos omegas. Y ya, es toda la diferencia. Y más o menos lo que les estoy explicando, pues es lo que viene aquí en los slides. Y noten, de hecho ahí vienen los precios con los gorritos. Ecuación de Euler la misma de siempre, solución de la ecuación de Euler la misma de siempre, y ya está. Y restricción periodo a periodo, lo mismo de siempre. Llego a la misma Euler, llego a la misma solución, y llego a la misma demanda de consumo. Y ya está. Vamos a ver si aquí hay algo importante. Obviamente, esto no va a afectar las cantidades agregadas, porque mis cantidades agregadas son iguales a la dotación agregada y la dotación agregada es fija. Me cayó del cielo. Entonces, por más que el gobierno quiera poner impuestos altos o chiquitos, nunca va a cambiar la dotación agregada. ¿Okay? Y esa es una primera idea. Después vamos a ver más adelante, se va a llamar equivalencia ricardiana, pero tiene implicaciones un poco diferentes. Pero el concepto es lo mismo. O sea, en este modelo el gobierno, por más que intervenga, no está cambiando mi cantidad de consumo. ¿Y por qué lo digo ahorita? Porque antes sí podía influir en eso. En el modelo estático, si el gobierno te ponía impuestos, trabajabas menos. Si trabajabas menos, la empresa producía menos y entonces el consumo agregado era más chiquito. Ahora no, ahora va a ser siempre igual porque mis dotaciones son fijas. Y es lo que viene aquí. La oferta de bienes es perfectamente inelástica porque son dotaciones que caen del cielo. Entonces no dependen del gobierno. Y aquí está, ¿no? El único efecto que tiene este tipo de impuestos sobre la tasa es sobre la tasa bruta de interés. O sea, que ahora mi R neta, o sea, R sin gorrito, pues tiene un impuesto. Y ya. Es toda la diferencia. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Claro? Más o menos. Si está claro, vamos al impuesto al consumo rápido. Y chance ya nos podemos pasar a un ejercicio por ahí. ¿Qué va a cambiar con el impuesto al consumo? Sí va a haber un pequeñito cambio, y es que ahora en mi ecuación de Euler sí va a aparecer la tasa impositiva. ¿Cómo va a cambiar mi restricción periodo a periodo? Y vamos a ponerlo aquí. Cuando tengo el impuesto al consumo, y voy a aprovechar otra vez para repetir lo mismo, siempre que tenga un impuesto en este modelo, va a aparecer del lado derecho de mi restricción por menos. ¿Y cuál es la idea? Me están quitando recursos. Si fuera un subsidio, aparecería con más. Si es una transferencia, aparece con más. Si son impuestos, siempre aparece con más. ¿Okay? Entonces, ese es el primer punto. Si es un impuesto al consumo, pues entonces lo que me está cobrando el gobierno es una tasa tau al consumo. ¿Sí? Subsidios. Que el subsidio, que la transferencia es de suma fija, entonces te doy 100 pesos. El subsidio me podrían decir, imagínate, un subsidio al consumo sería aquí con más. O sea, es una tasa que depende de algo. Sí, pero en teoría, o sea, las dos se están dando recursos. Pero bueno, ahorita tenemos un impuesto al consumo, entonces ese menos T mayúscula, pues ya lo pongo tal cual, menos tau cero. Como el consumo aparece al lado izquierdo, pues por eso lo paso al lado izquierdo, y entonces mi restricción secuencial queda como 1 más tau T, CT, VT igual a, y noten aquí que ya no hay R gorrito, porque ese R gorrito venía del impuesto al ingreso. Entonces, si no hay impuesto al ingreso, no hay gorrito. ¿Qué podrían hacer? Que les pongan un impuesto al consumo del ingreso, ¿se puede? Lo único que cambia es que aquí aparecería un menos tau y un gorrito, y aquí aparecería un más tau. Se podría hacer. Yo no lo he visto en ejercicios porque
sí ha de ser mucha talacha fea, pero sin problemas podría aparecer. Entonces, y t más 1 más c bt menos 1, bt menos 1, que por cierto, ya no les pregunté, pero ¿qué tal sintieron en los parciales? No. Ah, no. Ah, pues es lo mismo que aquí, ¿no? Ah, Sí. Nada más estaba la. sí. Ya lo pasé. Estuvo feo, ¿no? Nos quitaron media hora. Sí, yo lo sentí un poco más largo de. O sea, más bien sentí que necesitaba más tiempo para. Sí. Lo digo porque al final lo resolví yo y yo dije, pues chance sí, en 2 horas acabo y sí, pero muy corto y así muchas partes. O sea, siento que 2 horas y media voy a hacer un tiempo justo. Pero, pues, yo. ¿Cómo construye la intertemporal aquí? Digo, solo rapidísimo con el tema. No sé si viste la de que la A cambiaba según la. Creo que era AG, no sé si te acuerdas. Sí, que. Esa está complicada. O sea, Chan estaba fácil, no sé, pero por el estrés del examen yo vi una G en la A y me frigió horrible, la verdad. Ok. La 2. Sí, que estaba Sí, la dos. El gasto público. La que era de fiscal, Pero al final Porque no había otra metas. de una A, ¿no? Que. Si hubiera metido algo como sube el gasto público se afecta, ¿no? La que tenía el mínimo de subsistencia. Sí. Sí. Ajá, exacto. Pero no, ya me acordé que vi. La primera, ¿no? Sí. Esa, Estoy bien la tarde, cuestión es que para demostrar, no me acuerdo qué día al final, pero como que era ambiguo en el sentido de que se aumentaba a G, aumentaba esa AG, pero te disminuía otra cosa. Entonces no estaba claro qué le pasaba el efecto del consumo. Bueno, algo así. Pero sí preguntaban eso, ¿no? No me acuerdo. No preguntaban, ¿verdad? Dale, Sí, ya, sí. súper. Pablo, pero ¿quién califica los exámenes? Creo que Maru y esta, No. o sea, la secretaria de Vice y la secretaria de. No. O sea, eso sí, bajo ya, porque los dejo 4, 3, 2, o sea, alguna de ellos me llega en Facu. Bueno, yo obviamente, pues, los cursos Facu. De hecho, una vez tú estabas ahí. Sí, están no los dejo. Pero en cosas incluso nunca se ha calificado ahí. Entonces. Y son buena onda la hora de calificar. ¿Sabes qué? Ellas han de calificar la de opción múltiple, pero las abiertas los profesores. Sí. Por igual la opción múltiple ellas lo pueden calificar todo. Sí, no, el seminario nos había dicho que. Sí. O sea, ayer se habían calificado. Las abiertas las califican los profesores, sí, obviamente. O sea, ya son. ¿Harán buena curva? Sí, buena curva, sí, garantizado, que califiquen buena onda, no sé. Pero según yo, eran. La curva ya está incluida en el paquete. Son muy buenos. Ok, entonces aquí tenemos uno marcado. Pero lo que sí les puedo asegurar es que como que ustedes estén en el promedio o cerca del promedio, ya sí están muy bien. No mucho, ¿eh? De hecho, todos tienen que estar. ¿No? Pues sí está muy concentrado en. O sea, hay de repente uno u otro que saca 8, sí. Y también uno u otro. Te digo, uno, 0. en nuestro examen hubo como 5 chavos, bueno, en mi salón hubo como 5 chavos que salieron a los 15 minutos. Ellos probablemente sean los. O bueno, o pueden ser genios y ya saquen el 10, ¿no? O más probablemente, pues no lo van a hacer. Es normal. Pero en general, como que todos se distribuyen. Entonces, en ese sentido, aunque estén cerca de esa medida, ya es un. Si están arriba. Aquí, ¿qué pongo del lado derecho? ¿Quién me lo dice? Más omega 3. Más omega T y el precio relativo, que son. O sea, lo mismo de siempre. Y aquí, pude haberles dicho, es lo mismo que impuesto al ingreso y ya nos vamos a los ejercicios, solo que hay un cambio pequeño. Y es que, por ejemplo, si estoy resolviendo el segundo, o sea, con la restricción presupuestaria intertemporal, mi única variable de decisión es el consumo. Lo mismo de siempre, solo que ahora cuando derive respecto al consumo, aquí aparece su impactado. Y es a lo que quería llegar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las derivadas rápido. Vamos a suponer esta que es Codorgas para que pues, tengamos las derivadas ahí bien sencillas, pero podría ser una función de utilidad arbitraria. De 1 a infinito, beta t menos 1, logaritmo, etc.
Entonces aquí me quedaría, si derivo respecto a CT, me queda beta T menos 1 sobre CT. Y esto es igual a lambda 1 más tau T, 1 más R1, ¿no? 1 más R1. Porque estoy usando la interpretación. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Y obviamente, bueno, no obviamente, pero o sea, si quiero sacar la de Euler, pues necesito CT más 1, ¿no? Entonces voy a calcular la derivada respecto a CT más 1. ¿Está aquí? Ah, es la derivada de la función. ¿Qué digo? No escribí la función. La función objetivo, lambda y la restricción. Aquí es lo mismo, ¿no? Pero como estoy en T más 1, esa B me queda como BT, es el T más 1. Y noten que este lambda no tiene subíndice porque es la restricción intertemporal, solo tiene un lambda. Por eso aquí ya no puse subíndice. Si hubieran derivado respecto a la restricción de periodo a periodo, si hubiera aparecido lambda T. Pero es lo mismo, no pasa nada. Y aquí 1 más tau T más 1 y el precio T más 1. Y a propósito lo escribí aquí diferente para que acuerden que es igualito si yo escribo los precios o si escribo la tabla. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Dividir estas dos cosas. Si las divido, me queda esto dividido con esto, o sea, CT más 1 arriba, CT abajo, PT abajo y BT menos 1 arriba, entonces me queda beta aquí. Y del lado derecho se me cancelan las lambdas, me queda 1 más tau T, 1 más tau T más 1, y aquí es como si hubiera puesto PT sobre PT más 1. O como si hubiera puesto todas las tablas de interés aquí, pero de un periodo adicional, o sea, aparecería 1 más RT menos 1 y 1 más RT. Es decir, se cancelan todas menos 1 más RT. O sea, que aparece 1 más RT. Y de aquí ya la puedo escribir en formato de ecuación de Euler, que sería despejar este conjunto. Y me quedaría como 1 más tau T más 1, CT más 1, es igual a beta, 1 más RT, 1 más tau T, CT. Y esta sería mi ecuación de Euler cuando tengo impuestos al consumo. Noten que pues ahora sí es una ecuación de Euler diferente. Si los impuestos no cambian en el tiempo, es decir, si a mí me dijeran, bueno, te voy a cobrar una tasa del 10%, o sea, que tau T sea igual a T, que tau T sea igual a, no sé, a tau, para todo T, entonces se cancelan estas dos y ya quedamos en el ciclo así. Entonces la única distorsión que va a haber aquí es si mi tasa impositiva, o sea, tau, está cambiando en el tiempo. Y es más o menos, me imagino que debe venir por aquí. Pues ni siquiera cambié de diapositiva. Esta es la del impuesto al consumo, eso ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos, la intertemporal. Y aquí es la restricción periodo a periodo. Nosotros la planteamos. Bueno, no viene la intertemporal, pero es lo mismo. Y aquí están, ¿no?, las ecuaciones de Euler. Esta de aquí es la que acabamos de calcular. Y nada más acuérdense, ¿no? Porque aquí aparece CT del lado izquierdo, porque su derivada es 1 sobre CT. Entonces va a aparecer del lado derecho. Y la forma, yo no me acordaba, y me acuerdo que cuando tuve un examen, dije, ¿qué tal que no me acuerdo y no quiero sacarla desde cero? Es bien sencillo darse cuenta que el impuesto viene donde viene el T. Entonces, o sea, porque es muy común decir, no me acuerdo si 1 más tau, aquí aparecería 1 más tau T o T más 1, aparece de acuerdo con el consumo que tienes. Si se les facilita, ¿verdad? ¿No? Pero un como doblas, ¿verdad? Sí, claro. Si no, pues te quedas con una U general como acá. No entendí. O sea, lo puedes olvidar, o sea, no es muy importante, es como una tip para acordarse, pero yo no me acordaba muchas veces para evitar derivar todo esto y yo me decía impuesto al consumo y brincar directo a Euler. Yo muchas veces no me acordaba si aquí aparecía T más 1 o T, y si este era T o T más 1. Y la forma en la que me acordé es que me acordaba de la Euler normal, que el T estaba del lado derecho, y entonces, o sea,
lo que vi es que 1 más tau t aparece al lado de ese t, y 1 más tau t más 1 aparece al lado de t más 1. Entonces es como un tip por si no quieren hacer todo esto. Eso solo para saber si escribo. Ah, que si no se acuerdan y se les olvida y les da pánico aplicar eso, no pasa nada. Saquen otra vez las derivadas y saquen Euler, pero si quieren optimizar mucho el tiempo, pues se pueden acordar. Obviamente esto pues también lo pueden escribir así si quieren, o sea, y es la misma ecuación. Ct más 1 igual a 1 más tau t, 1 más tau t más 1, beta 1 más rt, ¿sí? Es exactamente la misma ecuación, solo que aquí puedes ver como que aquí se ve más claro que si estas tasas son iguales en el tiempo, recupero la ecuación de Euler de toda la vida. Ahora, pregunta, esta es mi nueva ecuación de Euler, ¿cómo será mi nueva solución a la ecuación de Euler? Va a tener todo el estado filtrado y todo filtrado, todo el consumo de información. Porque no tengo que meter. ¿Sí? Puede ser un buen ejercicio que lo intenten hacer. Sí, o sea, el resultado con el C1. O sea, cada quien cae con las funciones. Sí, exactamente. Y para ya no hacer todo ese despeje, sería igual que toda la vida, donde decía antes ct ahora va a ser 1 más tau ct, y donde decía aquí era bt menos 1. 1 más r1, 1 más rt menos 1, y aquí antes decía c1, pues ahora va a decir 1 más tau 1, y listo. La solución de la ecuación de Euler queda idéntica, solo que donde decía ct, pues aparece 1. Y ya. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo puedo agarrar esto, pasarlo dividiendo, sustituir esto aquí y obtendría mi demanda de consumo. Si lo hago, de hecho, la única diferencia es que ahora en lugar de que me quedaría esto, ¿no? Suma de t igual a 1 hasta infinito, de beta t menos 1, 1 más tau 1, y esto igual a la presente de y. De y gorrito, que es ingreso disponible. Idéntica que antes, solo que ahora el primer impuesto, o sea, el t más 1, tau 1, aparece aquí y ya. Entonces, esto quedaría como 1 más tau 1, C1, 1 igual a valor presente. Y ya, es el único cambio. Entonces, por eso quise enfatizar en hacer el ejercicio del impuesto al consumo, porque sí va a cambiar mi Euler, sí va a cambiar mi solución de la ecuación de Euler, y al final, cuando saque esto, también va a aparecer ese. Sí, una descripción de ecuación. Al lado de C1 es una más tau o es una ¿Aquí? tantito más ahí. Este es tau. Sí. Ah, Y es que mi letra es fea. Pues sí. Bueno, siempre. Aquí están. Aquí son R's. Y este es tau. Y tiene razón, se parecen. Y ya es todo lo que necesitamos saber. Una cosa adicional es que aquí, si definiéramos los precios relativos, no serían como siempre, sino serían incluyendo las taus. O sea, si yo quisiera escribir, y ese es un detallito un poquito técnico, y si quieren, un poquito teórico, pero si yo quisiera escribir esta restricción presupuestaria intertemporal con la notación de PT, me quedaría así. Y a lo mejor alguien me diría, oye, ¿se te olvidó que aparece PT por 1 más tau T? No, sino que esa PT sería una definición nueva, que sería la que viene aquí, ¿no? 1 más tau T y 1 más tau 1. Sería agarrar este 1 más tau 1, pasarlo acá y... ¿qué cosa es? Sí, yo escribía los precios con PT. Porque te acuerdas que podíamos usar PT. Y antes, o sea, antes solo era 1 sobre 1 más 0,1 así. Ahora con impuestos al consumo, la definición de PT incluye los impuestos. Y si no lo podemos dejar así como PT por 1 más tau T por CT, es casi seminario.
Ah, sí me fue. Sí. O sea, sí, en principio sí no pasa nada porque a fin de cuentas, o sea, sí es en lo mismo. La cuestión es que filosóficamente tu precio relativo cambia por estos impuestos al consumo. Entonces, la definición de los precios relativos que les afecta también cambia. Y de hecho, en un examen, por ahí viene, no sé si lo incluimos ejercicios, pero justo en un examen pusieron un impuesto al consumo y les dijeron, ah, PT es igual a que, y era de opción múltiple. Y obviamente les pusieron la opción donde alguien había calculado los PTs sin nada, o sea, sí, y venía ahí, y también la correcta, que era con esto. Ah, ok. Entonces, pues alguien a lo mejor lo hizo todo bien, solo que definió los PTs diferente y ya tuvo mal. Y eso lo tenemos que decir. No, no para nada. Yo lo digo, y justo a partir de ese examen, o sea, me gusta mencionarlo por si de repente les vuelve a aparecer PT, que tengan en cuenta que en este esquema sí lo tienen que definir así. Cuando hay un estado. No sé, porque me cambian los precios relativos. ¿Cómo sé eso? Pues porque me apareció en la ecuación de Euler. En la del ingreso no apareció en la ecuación de Euler y en ese sentido en el PT pues queda igual diciendo. Sí. Ah, exacto. Si fueran los mismos, mi precio relativo, ¿ok? Es la única diferencia y justo aquí también viene. En las notas les dice bien si lo quieren revisar más a detalle, pero pues esa es la idea. Para fines algebraicos, no importa. Si quieren nunca lidiar con estos PTs, pueden escribir esto directo aquí. Yo solo lo menciono porque en un examen me acuerdo que venía PT y para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya. Pero si no quieren lidiar con PTs, no pasa nada, escriban las tablas de interés y listo. Y ya. Eso es todo lo que hay que decir de impuestos. Si quieren, hacemos un ejercicio. Déjenme ver si hay uno que no venga de gasto público y ya después podemos empezar a ver gasto público. ¿Les parece bien? Pero este es el gasto público. Este trae gasto público. Sí. A ver, chance, por acá hay un ejercicio que no tenga gasto público. Hombre, no sé si solo hay unos que necesitamos. Voy a poner más ejercicios. Pero si quieren, podemos ver gasto público muy rápido, van a ver que no hay mucho misterio y ya hacemos un ejercicio. ¿Les parece bien? De hecho, ¿cuántas slides son? 17. Aquí dice 22. Son 5 slides de gasto público. O sea, nada. Vamos a verlo rapidísimo para ya hacer ejercicios. ¿Y cuál es la idea? La misma que antes. Es que esta N debería venir con. Está en cursiva, así no debería venir. Gasto público. El gobierno te cobra un impuesto y ahora en lugar de dártelo como una transferencia de suma fija, lo gasta en bienes que valora el hogar. ¿Cómo los valora? A través de su función de utilidad y otra vez va a haber dos posibilidades, que sean complementos, o sea, que cuando yo derive no aparezcan ahí, y que sean sustitutos, que es el caso más complicado, porque cuando yo saco la derivada respecto al consumo, pues me parece que se pierde. Las dos formas son válidas, la más común es esta de aquí, y ahorita vamos a seguir suponiendo que el gobierno mantiene un presupuesto balanceado. Entonces todavía no le damos la oportunidad de endeudarse. Más adelante viene la deuda. La restricción presupuestaria del hogar es la misma de siempre y de hecho creo que aquí suponemos impuestos de suma fija. Vamos a ver por aquí. Ahí está, ¿no? El gobierno recauda impuestos de formas de suma fija, entonces pues no estamos considerando impuestos al ingreso de consumo. ¿Por qué hacemos eso? Pues para que sea lo más sencillo posible y analizar exclusivamente el impacto del gasto público. Porque acuérdense que los impuestos de suma fija no me distorsionan nada, ni en el modelo estático, ni en este modelo, ni en ninguno de los modelos que vamos a ver. Los impuestos de suma fija no son distorsionantes y en ese sentido podemos analizar únicamente la distorsión que va a implicar el gasto público. Entonces, en otras palabras, si queremos analizar el gasto público por sí solito, los impuestos de suma fija son perfectos porque no distorsionan nada más. Entonces, mi restricción presupuestaria es la misma de siempre, solo con un impuesto de suma fija. El gasto público, ¿dónde viene? En la función de utilidad. Y ya.
¿Cómo va a quedar mi restricción presupuestaria intertemporal? Igual que siempre, solo que con el impuesto de suma fija. ¿Y cómo me quedarían mis ecuaciones de Euler? Igual que siempre, ¿no? Para sacar las de Euler, yo derivo respecto al consumo. El consumo no tiene nada de extraño. Y en la función de utilidad, si son complementos, pues tampoco. Y el sustituto, pues sí va a aparecer gasto público ahí. Pero suponiendo que son complementos, no. Entonces, en ese sentido, chéquense. Ahí si lo planteo con la restricción periodo a periodo, me queda la misma ecuación de Euler de siempre. Y entonces la misma solución de la ecuación. Si lo planteo con la intertemporal, lo mismo. Y ya está. Es todo lo de gasto público. ¿Vieron qué rápido? ¿Cuál es la única cosa que sí quiero que tengan en cuenta? Que estas ecuaciones de Euler sí pueden incluir el gasto público si es sustituto. Porque en esta derivada de U' de ST aparecería GT. Es lo único que tengan en cuenta. Pero si están en este caso, que es el más común y más sencillo, es el mismo ejercicio de siempre. ¿Ok? Espera, ¿puedes repetir que si son sustitutos dónde se aplica? Ajá. Porque cuando yo derivo respecto al consumo de esta, pues no pasa nada, ¿no? Esto se separa ya. Pero cuando derivo al consumo respecto a esto, la derivada de esto sería, de hecho, si quieren lo escribo aquí. Si usted va a poner ya la derivada. U' de CT quedaría como 1 CT más psi GT. Y entonces en la ecuación de Euler, que aparece esta derivada a partir de este. Pero solo en este caso, si no, no aparece y es el mismo problema. ¿Ok? Entonces, pues ya, eso es todo lo que habría que decir de gasto público. Si quieren, les cuento un poquito de este slide. Las tasas de interés son idénticas, son economías sin gobierno. Eso ya lo pudieron observar ustedes. Y esto sí es algo importante, ¿no? El consumo de los hogares del bien privado necesariamente disminuye ya que la oferta de bienes es perfectamente fantástica. ¿Qué significa esto? Que mi vaciado ya no va a ser consumo agregado es igual a dotación agregada, sino que de mi dotación agregada hay unos bienes que se están yendo a producir el bien público. Pues ahora, mi vaciado tiene que incluir el gasto público. O sea, lo mismo que pasaba en el modelo estatal. No hay gasto público, el vaciado del mercado de bienes es ya. Último, sí, que apareció ahí y aparecía en otros lados, simplemente es la calidad del bien público. O sea, qué tanto me gusta. Si psi es mayor que 1, si quieren, me regreso aquí a la primera slide, significa que me gustan más los bienes públicos que los privados. Si psi está entre 0 y 1, significa que me gustan menos. Si psi es 0, es que no me gusta nada. Por lo general, sí está entre 0 y 1, ¿no? O sea, me gustan un poco menos los bienes públicos, pero podría ser 1 o lo que quiera. Es simplemente la calidad de los bienes. Aquí y acá, los dos denotan la calidad de los bienes. Y por último, antes de hacer los ejercicios, obviamente ese sí importa mucho porque si es más grande, pues te está dando más utilidad, ¿no? Entonces puede que que ese impuesto que te está quitando utilidad, sí se compense con los gastos públicos, ¿no? O sea, el bienestar del hogar va a depender mucho, en gran medida, de qué tan grande es este valor, o qué tanto me gusta. Y ya está. Vamos ahora hacia un ejercicio. Este de aquí. Este de aquí me parece una buena idea. ¿Les parece bien? Pues va. Lo voy leyendo si quieren. Considera una economía de intercambio de horizonte infinito poblada por un individuo con preferencias Koch-Douglas. ¿Y qué tipo de gasto público hay justo en este ejercicio? Ajá, exacto. Y entonces vamos a escribirlo aquí. Es solo un agente. Sí, sí, solo una gente. Entonces, agente representativo con preferencias. Lo voy a escribir aquí tal igual.
Lo doblas, pero con un bien público que es sustituto. Listo. Y si está entre 0 y 1, ¿no? En general, el bien público no me gusta tanto. Para proveer una unidad del bien público, el gobierno debe adquirir una unidad del bien privado que transforma sin costo, lo mismo de siempre. Para financiar sus compras, el gobierno establece un impuesto a las dotaciones, a la tasa TAUFE. Entonces, el gobierno va a recaudar un impuesto a mi dotación. ¿Qué diferencia hay entre este impuesto y el impuesto al ingreso? ¿Qué diferente tiene de esto, este impuesto, a si yo hubiera dicho un impuesto al ingreso? Exacto, ¿no? El impuesto al ingreso incluye más RT menos 1, BT menos 1, es la reducción. Entonces, esas utilizan pequeñitas. Y el presupuesto está balanceado siempre. Esto es algo muy importante que nos digan, porque eso va a implicar que el gobierno no se esté preocupando. Acuérdense, una vez más, en este modelo el gobierno ya por primera vez tiene la oportunidad de endeudarse. Entonces, es muy importante que nos digan si se endeuda o no. Si mantiene el presupuesto balanceado, significa que no se está endeudando. Y por último, la dotación del individuo representativo está por esa cosa de ahí. Que es 1 más A elevado a la T menos 1. Y A es positivo. A es positivo y también el gasto público es constante en el tiempo. ¿Mande? Sí. Exacto, ¿no? Las dotaciones están aumentando en el tiempo y de hecho aumentan hasta el infinito, ¿no? Porque esto es mayor que 1, ¿no? Entonces, si yo dejo que esto tienda a infinito, esto también se va hasta infinito. Un supuesto medio fuerte, pero pues, no importa. Vamos ahora sí a ver lo que me preguntan. Diga cuál de las aseveraciones no se cumple en equilibrio. ¿Por dónde empezamos? A ver, nada más déjenme ver. La tasa que cobra es la UT. Ok. Tau tiende a infinito, tiende a 0 cuando T tiende a infinito. ¿Será cierto eso? ¿Cómo puedo encontrar yo la tasa? Pues aquí no. Yo sé que el gobierno mantiene un presupuesto balanceado, que su ingreso viene de grabar mi dotación a una tasa tal que no me ha dicho si cambia en el tiempo. No me dice que es una tasa de mi ingreso. ¿Cuál es mi ingreso? 1 más A la T menos 1. Y esto tiene que ser igual a mi gasto público, que me acaban de decir que es constante en el tiempo. Entonces, esta tasa, tau T, tiene que ser igual a G sobre 1 más A la T menos 1. Entonces, ¿qué opinan de esto? Yo creo que sí, sí, de cumple se va a hacer el premio nacional infinito. Centavos, cero. Entre más Grande. sea T, Sí. más grande se hace esto y se va a 0, entonces mi tasa se va a 0. ¿Y cuál es la intuición de eso? Exactamente. Yo sí siempre estoy gastando una misma cantidad y tengo que cobrar una tasa que es una fracción del ingreso, y ese ingreso está yendo a este infinito, yo lo único que quiero financiar es mi gasto. Si mi gasto es de 1,000 pesos y le estoy cobrando a Carlos Slim un ingreso de 100 millones, pues le voy a cobrar 0.001%. Y si ese ingreso va yendo hasta el infinito, pues cada vez le tengo que cobrar una tasa menor. O sea, ¿qué? ¿Cuándo? Ustedes bien dijeron, ¿cuándo se va a infinito? La tasa que le tengo que cobrar para financiar un gasto que es fijo es cero. Entonces esa primera de ahí es verdadera. O sea, todavía no encontramos la respuesta porque me está diciendo cuál es la falsa. La segunda, ¿cómo encontramos la tasa de interés o el factor de interés? No iré, pero ahora sí va a salir el, ¿cómo se llama? El gasto, porque entonces,
Ajá. Entonces, podríamos irnos directamente a la ecuación de Euler estándar, pero tener cuidado que estas derivadas van a aparecer en gasto. Y las derivadas, pues es derivar esta función, o sea, aquí sería 1 sobre ct más psi gt, y esto sería beta 1 más rt, bueno, aquí no es 1, aquí es ya la derivada de esto, que es derivar esto por el t más 1, o sea, 1 sobre ct más 1 más psi gt más 1. Todos de acuerdo hasta aquí. Entonces, si yo despejo esa tasa de interés, me quedaría 1 más rt es igual a ct más 1 más psi g más 1 y ct, bueno, y beta aquí, beta ct más psi g. Es lo que aparece ahí, ¿no? Ahí me aparecen las. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tengo que hacer aquí para llegar a eso de ahí? ¿Se acuerdan que teníamos que dos cosas siempre teníamos que hacer para resolver los modelos? La primera era eficiencia, o sea, hoy. Y la segunda, no fue. Exacto, vaciados. Ahorita solo hay un mercado que es el de bienes. ¿Cuál es el vaciado del mercado de bienes? Sí, y bueno, sí. Exacto. Como hay gasto público y Y, o sea, todos mis bienes no solo se van a mi consumo, sino al gasto. Entonces, lo que vamos a hacer, como solo hay un agente, el consumo individual es el agregado, entonces yo puedo aplicar el vaciado directamente. ¿Cómo supe eso? Pues me dijeron que era agente representativo. Entonces, su consumo es el agregado. Entonces, ese consumo es igual a GT, no, es igual a YT menos GT. ¿Y qué es YT? Pues ese es su de allá. 1 más A elevado a T menos 1 menos G. Y G era constante en el tiempo, entonces ya lo va a tener nada más menos G. Entonces, pues voy a sustituir esto aquí. Y si quieren, voy a subir un poquito la pizarra para poder escribir ahí. Entonces voy a escribir eso de ahí acá. 1 más RT es igual a 7 más 1 mayúscula, que es igual a la minúscula, que es esto, 1 más A, T menos 1 menos G más psi G. Entonces, otra vez, 1 más A, pero nada más noten que aquí yo estoy hablando de CT y aquí aparece CT más 1. Entonces aquí en lugar de escribir C a la menos 1, tengo que escribir a la T. 1 más A a la T, menos G, más psi de G, porque acuérdense que G es constante en el tiempo y aquí aparece lo mismo pero para tiempo. Beta 1 más a la T menos 1 menos G más psi de G, y si queremos simplificar esto un poquito más, puedo factorizar esta G de aquí. ¿Con qué signo la factorizo? Perfecto, menos. ¿Por qué menos? ¿Mande? Pero imagínate, si yo hubiera escrito, si yo hubiera escrito, hubiera escrito así, aquí la factorización con más o con menos. ¿Sí? Se puede factorizar con los dos, pero lo importante es que cuando ustedes factoricen, lo que quede dentro del paréntesis sea positivo, porque si no, se pueden equivocar. Entonces, la factorización siempre tiene que ser con el signo del más grande de los dos. Aquí de estos dos es más grande G, porque sí está el tercer límite. Entonces, por eso voy a factorizar con 1. Entonces, me quedaría 1 menos psi. ¿Y por qué hago como que énfasis en eso? Porque imagínense, si hubiera factorizado con la G con el más, aquí me hubiera quedado esto. Me hubiera quedado más psi menos 1. Y aquí chance me hubieran dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu tasa de interés si aumenta G?
Y tú dices, pues se aumenta G, aumenta lo de arriba, entonces es más grande, pero no estaría tomando en cuenta que esto de aquí está negativo. Entonces, por eso, como que siempre procuren que los paréntesis sean positivos, y en ese sentido, pues para que sea positivo, cuando dicen me queda 1 menos psi, G. Y pues noten que es lo mismo acá, ¿no? G menos G y más psi G. Y acá abajo, lo mismo, ¿no? Beta 1 más A T menos 1 menos 1 menos psi G. Y listo. Y aquí está mi tasa de interés. ¿Qué me pedían? Me pedían si esa era cierta, ¿no? ¿Es cierta o no? Pues, ¿esta también es cierta? O sea, la B también está bien. Vámonos con la C. Más una pregunta, ¿por qué era 1 más a la T? O sea, ¿por qué explicaba el T más? No, porque aquí era ZT más 1. Ok, ya. Entonces aquí era YT más 1. O sea, YT más 1 sería T más 1 Ok. menos 1. Y ya se divide. Ajá, No, digo los unos. sí. Sí, ok. Entonces, esa de ahí, esta de aquí, ¿qué opinan de la C? ¿Es verdadera o falsa? Cuando T va influyendo. Y a lo mejor para que no se haga tanto ruido, puedo pasar esta neta acá al lado de izquierdo y ya. Las dos se van a infinito, pero. Infinitos son infinitos, ¿no? Ajá. Sí. Es como sacarnos la. Aunque ve que no sacar. El traslado dice Sí. No te pueden cancelar ahí al lado. ¿Sí? No, porque me está pidiendo, no me está pidiendo de muchas, uno más RT por otro, más RT por otro, solo me está pidiendo esta. Sí, podríamos intentar hacerlo vital, o sea, si puede, se puede. Podríamos factorizar también. Sí, vamos a factorizar ahorita, no porque si de acá abajo factorizo este término de aquí y lo factorizo de arriba, entonces chéquense. Esto de aquí sería igual a factorizar, voy a factorizar de ambos, de numerador y denominador, 1 más a la t menos 1. Entonces, arriba me quedaría 1 más a, porque noten que aquí tengo t, 1 más a, y menos 1 menos psi, que, y ya 1 más a la t menos 1. Y acá abajo también factorizo eso, entonces me queda 1 más a la t menos 1. Me queda 1 asociado a esa primera factorización, y luego menos 1 menos psi, que 1 más a la t menos 1. Cuando t se va a infinito, porque en primer lugar se cancela este de aquí. Entonces lo que me están pidiendo es, si ya lo escribo otra vez, lo que me están pidiendo es que calcule el límite cuando t se va a infinito de beta 1 más rt, y beta 1 más rt es igual a eso, o sea, me están pidiendo el límite cuando t se va a infinito de ese objeto de ahí. 1 más a menos 1 menos psi, t 1 más a la t menos 1, 1 menos 1. No, entonces sí tiende a eso, ¿no? Porque pues se va a hacer cero los. Ajá. Exactamente, ¿no? Cuando t va a infinito, lo único que tiene t es este cuate de aquí, que se va a infinito, pero está en un denominador. Entonces esto se hace 0. Esto se hace infinito, un denominador, esto se hace 0. Entonces, lo único que no se hizo 0 fue 1 más a sobre 1, o sea, 1 más a. Entonces, esta es cierta. Pero y lo que tiene que haber puesto 1 sobre 1 más a la P, o 1 más a la P. Si hubiéramos querido usar lo fiscal, sí se hubiera podido. O sea, me quedaría de que t 1 más a t menos 1, y luego aquí me quedaría como t menos 1, 1 más a la t menos 2, ¿no? ¿Sí? Y
Ah, no, porque yo estoy derivando respecto a T, no respecto a. Sí, sí, sí. O sea, sería sacar la derivada de algo de esta forma, ¿no? A X. Sí. Y la neta ni siquiera me acuerdo de la derivada de eso. Ya con logaritmos, ¿no? Entonces, o sea, sí debería salir en teoría, pero pues siento que es más sencillo. No me acuerdo. Sí, no, no me acuerdo de las derivadas de eso. Pero sí no deberían de batallar con. O sea, la idea es que siempre encuentro una factorización que nos permita hacer eso. Entonces esta es verdadera. Las primeras tres son verdaderas. Esta de aquí, verdadera o falsa. Así de bote pronto. Verdadera. Y bueno, sí. Verdadera, ¿no? No solo hay una persona, pues con quién no le va a pedir. ¿Quién le va a pedir? Solo- Podría haber endeudarme por el gobierno, pero me dijeron que la tenía presupuesto avanzado. Entonces, esa también es verdadera. Y en ese sentido, pues esta va a ser la falsa. Ahorita vamos a ver por qué va a ser la falsa. Sí. Comenzó a hacerlo para los exámenes. Y de hecho creo que me saben. Sí, yo que decía un agente competitivo. Ok. Sí. Ahí aplica lo mismo. No, no, no. Qué bueno que lo mencionas. No es lo mismo decir agente representativo que competitivo. Agente competitivo puede ser que haya muchos agentes, imagínate 10, y pues es competitivo en cuanto a que toma los precios acomodados. Pero no por eso es que sea representativo. Representativo es como que un solo agente. Y el competitivo es simplemente que está en un ámbito de competencia. Pero sí, buena pregunta. Competitivo no implica que sea solo. Vámonos con la última. La última está bien sencilla y es aquí. Ya tenemos la respuesta del solo hay un agente, entonces puedo irme directo al vaciado. Y es exógeno, G es exógeno. Entonces, pues nada más lo resto. Y ya me habían dicho cómo se comportaba. Y G es fija, entonces consumo en todos los periodos va a ser eso. Y pues eso no dice ahí. Entonces es la que está. Ahí está, ¿no? Nos quedan 5 minutos, entonces pues ya no nos va a dar tiempo de hacer otra, pero entonces si quieren lo podemos dejar ahí o si alguien tiene alguna duda la podemos revisar. ¿Lo puedes revisar, por favor? ¿Al ejercicio? A la Sí, claro. Generalmente el segundo parcial es más fácil o más difícil. Es lo mismo, ¿no? Depende de cómo les haya ido en el primer curso. Es mismo contenido. No, contenido creo que es malo. Es un mes, pero O sea, más temas, me refiero. Sí, creo que son más capítulos. Porque, o sea, en el segundo parcial, según yo, viene el modelo. ¿Ahorita viene Horizonte Infinito en su parcial? No, Es, así, pero no preguntan. Ah, pero no viene. o sea, venían las no son. O sea, en el segundo parcial va a venir definitivamente todo lo relacionado a política fiscal. Va a venir dinero, que es un modelo nuevo, que es bien. O sea, el modelo no es tan sencillo, pero los ejercicios son bien O sencillos. sea, es política monetaria. Ajá, exacto. Viene eso, después viene el modelo dinámico con producción, que es juntar el modelo estático y este. O sea, es un modelo dinámico, pero en lugar de que tengas dotación, hay empresas que producen y tú tienes socio y consumo. Y después viene dinero en ese modelo. Y creo que en el segundo parcial también viene economía abierta. Economía abierta puede ser con dotaciones, puede ser con producción. Entonces, economía abierta puede ser con formato modelo estático, o sea, pero sí consumo. O como cambiaron, ya eran 3 parciales, ¿no? ahora son dos, ¿no? Ajá, entonces En el segundo parcial abarca más. Sí, sí. ¿Cómo eliminamos a G? No, de hecho. ¿La G? No, no la eliminamos. De hecho, esa G viene y por eso esto mal. Pues esto está mal y justo nos preguntan cuál de estas dos. Ah, ok. Y si, o sea, nos preguntaban la falsa, pues. Sí, sí. Bueno, entonces terminamos por hoy.